Las imágenes inéditas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Cabo Bando fue hecho prisionero por uno de nuestros destacamentos. Por el norte de Chile ingresan las armas para desatar la sublevación. Se contemplaba la necesidad de contar con armas. Y se contemplaba la necesidad de que hubiera un detonante. 1986 es el año decisivo para derrocar a la dictadura. Pinochet era el detonante. La operación de Pinochet era el vamos, digamos. Nosotros apostábamos que el vehículo de enfrente era de Pinochet y había que darle. Los que cuidaban a Pinocho, o sea, los super cobras, los manchados, los que vamos a ir a morirnos ahí, se arrancaron todos. Joaquín está dando los tiros en el vidrio y Llamento que se está astillando. Él vio a Pinochet inclusive ahí tirado en el suelo desesperado. Aquí comienza Guerrilleros, la historia tras el fusil. Los fuegos artificiales que dieron la bienvenida a 1986 en Valparaíso no acallaron los bocinazos de la gente que entonaban el tradicional "y va a caer", que en cada protesta expresaba el anhelo ciudadano en esos días. Esa noche en un Zodiac, uno de los encargados del contrabando en Carrizal intentó dar con el Chompalhue, la lancha que debía abordar para navegar mar adentro y contactar al carguero cubano que traía las armas. Al lado sur de Gallinazo, los guanes se fueron muy a la orilla de la playa, lo pescó una mar y lo dio vuelta. Lo dio vuelta y casi se ahogan. Así que perdonado. Este desencuentro en alta mar retrasó la operación por casi 6 meses. Mientras tanto, en Santiago, Rodrigo Rodríguez Otero, Jorge, o Tarzán, como lo apodaron en el frente, presenta a Pelegrín un nuevo plan para atentar contra Pinochet. La idea era colocar unos vehículos, 4 vehículos con cargas direccionales, pudiendo entonces batir el objetivo, ¿no? Que es la comitiva, ¿no? Ambos se reúnen en un discreto departamento en cuyo living hay una detallada maqueta de la zona donde ocurriría el ataque. Pinochet pasa por Américo Vespucio, Avenida Osa, ¿no? Había como un bandejón central, creo que se llama, y donde ahí había compraventa de autos y había cosas ahí, ¿no? El atentado incorpora, además de las bombas, fusileros que deben actuar luego de la explosión para asegurar el cumplimiento del objetivo. Hacia el oriente ya había un grupo menos definido que iba a estar ahí. Y el otro grupo se veía que estuviera al frente. O sea, salieran, para no tener fuego cruzado, que salieran los dos así, claro, disparándose allá. Cada uno limpiando uno de los dos lados de la avenida. En un taller mecánico acondicionan 3 automóviles para el atentado, pero ocurre lo imprevisto. Aparecieron las máquinas, bulldozer, excavadora, y cambiaron el terreno operativo. Rompieron ese bandejón central, tiraron el edificio, cambió todo. Me cagaron todo el decorado, o sea, cagó todo el decorado al suelo, todo al suelo, fuera. Pero estos imponderables no amilanan a Pelegrín. Hice una talla, hice una broma con el correcamino y el coyote, y me sacó una sonrisa, pues yo creo que me habría puesto a llorar ahí. Pero bueno, él dijo las palabras justas y como que volvió el alma al cuerpo y nada, pues empezar a funcionar y volvimos de nuevo a empezar. El plan para terminar con la dictadura le daba un rol activo a la gente, a la movilización de la ciudadanía organizada. Hacíamos marchas con armas, con banderas, se daba un discurso, se entregaba publicidad, se lanzaban, digamos,
panfletos, y todo esto custodiado por gente que estaba armada, etcétera, etcétera. Y estaban las recuperaciones de alimentos que se daban también para, ya sea apoyo, o ropa o zapatos que se entregaban a la gente. Las acciones de propaganda armada que involucraban a la población eran la herramienta usada por los frentistas. Abrimos las puertas, nos pusimos pasamontañas, sacamos nuestros medios, ahí se empezaron a llegar la gente y todo. Después ya al final el camión se vació en un ratito, digamos. Se vio al entrar ya con el camión cómo la gente iba recibiendo cada apoyo. Ahí se vio la hambruna que hoy sufre nuestro país. Hoy en día es una forma de lucha que las milicias rodriguistas están dando contra esta dictadura. Toda la gente nos saludaba, gracias, gracias, etcétera, etcétera. Digamos, había mucho. Por parte del pueblo había todo un aprecio hacia lo que era la organización. Nos saludaba, nos decía gracias, digamos, había un cariño, se notaba ese cariño por parte del pueblo. Pero está tranquilo. En abril del 86, el frente captura a Germán Obando, un cabo de carabineros. Estas son imágenes inéditas de esta acción. Aquí tenemos al prisionero, el cabo primero de carabineros, Germán Obando Rodríguez, que fue hecho prisionero por un destacamento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ha sido traído como prisionero a esta cárcel del pueblo con el motivo de transmitir y de entregarle formalmente una carta dirigida a su institución, en la cual los invitamos a elegir entre continuar con la represión y responder ante el pueblo por sus crímenes. El secuestro es la respuesta al asesinato de 3 militantes comunistas perpetrados por miembros de esa institución en marzo del 85. Sí, supe de que a Carabineros se le estaba imputando el delito en un principio, prueba de ello que fueron detenidos altos jefes de la institución y personal de tropa, pero al final todo tuvo un buen desenlace para el prestigio de Carabineros, más no sé eso hasta dónde justo o injusto, no sé. Señora Alicia, ¿qué le pediría usted a las personas que secuestraron a su esposo? Les pediría que lo dejen en libertad, que él es padre de 2 hijos que lo esperan. Él, tengo entendido que es evangélico y están orando los hermanos. Estamos orando para que él vuelva. Este fue un golpe duro para la dictadura. Miles de efectivos intentan dar con el paradero del funcionario. Los llamamos a cesar las acciones represivas, a abandonar esta aventura de muerte en la que Pinochet lo ha embarcado. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez no tolerará más muertes de patriotas y los verdugos serán castigados. ¿Y qué les han dicho sobre el Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Que son personas mejor entrenadas que nosotros y que son decididas, y cosas que me cuentan a mí por tanto hechos que han cometido ustedes desde hace un tiempo esta fecha. ¿Usted sabe si se tortura actualmente en Chile? Pienso que sí, que eso se ve ya al efecto en todos los países del mundo de una u otra manera. ¿Quién cree que todavía efecto en Chile? Por supuesto tendrían que ser servicios de seguridad. ¿Y qué opinión tiene usted sobre esas prácticas? Mi manera de pensar, pienso que toda violencia no es buena, venga donde venga y como se practique. Obando es liberado en las proximidades de la radio chilena como una forma de garantizar su integridad. Si caía en manos de la CNI, podía ser asesinado para culpar a los frentistas. Columnas de todas las regiones del país hicieron estrecha la Alameda Bernardo O'Higgins para demostrar su adhesión al primer mandatario. ¿Qué es lo que estaría haciendo? Tratar de hacer patria.
¿Y usted? Pero aquí con Pinochet, pues, firme. A 13 años del golpe de Estado, la oposición política al régimen no logra acuerdos para actuar unida. La democracia cristiana renuncia a exigir una asamblea constituyente y pide elecciones. Es un reconocimiento tácito de la constitución de Pinochet. Patricio Elwin, en un hotel céntrico de la capital, por primera vez... Porque el pueblo exprese libremente su voluntad. Y estamos convencidos de que es absolutamente imposible que el pueblo se exprese, que el pueblo se manifieste, que el pueblo diga cuál es su opción mientras estemos bajo Pinochet. Los demócratas cristianos mantienen vínculos secretos con el PC y la izquierda, pero en público rechazan cualquier alianza. Se juntan en un comité político privado. Que era una instancia de acuerdo entre comunistas y demócratas cristianos. Mi apreciación de esos hechos es que por primera vez que el Partido Comunista logra, la capacidad del partido provoca que la democracia cristiana se junte en un comité político privado para coordinar las políticas de enfrentamiento en lo inmediato. Pinochet, abajo. 12 años, no, demasiado. Así ya, me damos cabeza. Y caerá, y caerá, y va a caer, y va a caer. El referente público de esta alianza opositora es la Asamblea de la Civilidad, que los reúne a todos, sin distinción. Es por lo que hemos estado reclamando todos, y al parecer esta es la fórmula que ha surgido y que permite unir, ¿no? Tras de un mismo objetivo, tras de una misma bandera, con un hilo conductor, a todas las fuerzas sociales y políticas que están en contra de la tiranía, de la dictadura, y que están por terminar con la dictadura hoy día. El 27 de abril, un grupo del Frente protagoniza un tiroteo luego de asaltar una panadería en San Bernardo. Yo estaba atendiendo ahí cuando de repente llegaron cuatro así, desconocidos, caché al tiro porque nunca había visto a esos gallos. Y de repente empezaron a mirar así, y cuando de repente pensaron como 6 pelos revueltas, dijeron esto es un asalto, y lo pusieron boca abajo ahí en el mostrador. Los uniformados, al ver a los sujetos con metralletas, sacaron sus armas de servicio, pero los delincuentes dispararon de inmediato, hiriendo mortalmente al... Muere el cabo de carabineros Miguel Vázquez Tobar y el frentista Lenin Miranda Clavijo. Hugo Gómez Peña escapa herido y llega a pedir ayuda a la Vicaría de la Solidaridad. Era un tipo que estaba tremendamente asustado y adolorido, que tenía un proyectil en el cuerpo, que estaba, digamos, muy preocupado de su salud y qué iba a pasar, qué tan complicado podía ser eso. En medicina, en general, uno acepta que el paciente viene de buena fe. Era la excusa que necesitaba la dictadura para perseguir a la Vicaría. El doctor estuvo recluido por más de un año. Que ya teníamos claro que lo que había detrás no era el proceso de Gómez Peña, digamos. Lo que había detrás era tratar de incautar todas las fichas de la Vicaría, porque estaban detrás de las fichas médicas primero, pero para después meterse en las fichas jurídicas. Fernando Torres Silva asume como fiscal ad hoc con una tarea exclusiva: perseguir al Frente. Yo no participé en esa operación, pero como no tenían dónde guardar a Gómez Peña, que estaba herido, la Tamara me pidió un favorcito y me costó el favorcito mi legalidad. Te fijas, yo lo cuidé, o sea, yo lo puse en una de las casas que yo tenía. Bueno, cayó la casa, cayó mi ayudista, y cayó mucho de mi entorno. Entonces la Tamara dijo, ya que estás clandestina, mejor que te vayas a una operación que estamos preparando y te quedas ahí arriba. Y ahí me estaba esperando arriba, estaba esperando un amigo que no veía hacía mucho tiempo, y él me cuenta a mí de qué se trata. Pero Tamara no me cuenta a mí. Es él el que me dice, mira, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer un atentado a Pinochet. Es Rodrigo Rodríguez Otero, Jorge, quien trabaja en el tercer plan para matar a Pinochet. Hace un punto de la capital para... El estudio de sus recorridos lo conducen al camino Las Vizcachas en ruta a su casa del Melocotón, en el Cajón del Maipo. Digamos, la siguiente opción que empezó a avanzar fue la posibilidad de aniquilar al dictador
en ese sitio concreto. Volarlo al paso por ese sitio. Y ahí en la Vizcacha había un local en arriendo. Entonces arrendamos ese local, la masandería, y lo pusimos a funcionar. Empezamos el trabajo de hacer un túnel para llegar al centro de la vía, ¿no? Llegar al centro. Y en ese centro abrir 2 ramales de 15 metros a cada lado y colocar las cargas como la voladura un camino. Para hacerlo, esperan recibir gran cantidad de explosivos. El 26 de mayo de 1986 cae una intensa llovizna en las costas de Carrizal Bajo. Esa noche ocurre una operación que el Partido Comunista espera hace meses. Fueron alrededor de 150 personas que trabajaron durante 1 año y medio en todo el país y en el extranjero, porque participaron las bases de Brasil, bases en Argentina, bases en Uruguay de apoyo a esto. La Unión Soviética, Vietnam, Cuba. Esa fue una tarea de la logística del partido, no del Frente Patriótico. ¿Qué se hace? Se coloca al frente de esta estructura a Pedro. Entonces Pedro se lleva algunos cuadros de acá de la estructura logística del frente, ya formado, y asumen la tarea ya. El frente colaboró con algunos combatientes, sobre todo en la cosa de seguridad del desembarco mismo. Los compañeros fueron partícipes de eso. Más el control, lo que es dirección, todo, planificación, todo fue del partido. Y se empezaron a sembrar compañeros en las playitas como recolectores de algas, ¿viste? Como huireros. Y paralelamente a eso estaba toda esta otra estructura cercana que eran los mineros en su pirquene, digamos. Minas donde ocultan las armas luego del desembarco antes de su traslado. Los comunistas crean empresas, un poder de compra de algas en el poblado de Carrizal. Se montó incluso hasta una posada, Marañón, empresa para, por ejemplo, dotar de agua todas esas caletas, era una empresa nuestra. Se montó una empresa para comprar el guiro. A cargo de Sergio Buschmann, que desde Vallenar, que tenía su oficina, salían un camión ajibe, un jeep y un camión de 8 toneladas a recoger los huiros por toda esa zona. Eran buenas personas, para el pueblo, eran buenas personas. Por eso si el kilo de güiro valía 50 pesos, ellos lo pagaban a 100 pesos. Entonces pagaban mucho más que en la fábrica. En paralelo montan un cultivo de ostiones en La Herradura, una bahía cercana a Caleta Corrales. Y esta empresa que quedaba muy cerca de aquí, de este lugar, iba a conformar los grupos de apoyo a esta estructura donde se iba a hacer los desembarcos. Esta nave, según han establecido los servicios de seguridad, era la encargada de realizar el traspaso del arsenal subversivo terrorista desde los buques de la flota soviética y cubana. Para lo cual suman 2 embarcaciones pesqueras. Primero el Chompalhue y luego el Astrid Sioux. El Pedro fue bien escueto, ¿me entiende? Me dijo, mire compañero, nosotros tenemos un barco que va a llegar, no sé si se podrá decir, un barco de Cuba, que sea de cierto armamento y que es para el frente. Y hay que ir a buscarlo. Eso es todo, ¿no? Eso es todo, ¿no? Ya, pues le dije, como no hay gente, le haremos empeño. Mientras, en la zona centro y sur, habilitan los barretines para ocultar las armas. Se trata de una pieza subterránea construida de madera y que permanecía tapada con cemento. Durante todo el verano de ese año, cientos de jóvenes se preparan militarmente en distintos puntos del país.
accediendo a una solicitud especial nuestra, nos permiten asistir en algún lugar de este extenso país a un campamento de preparación. Somos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Estamos en un campamento de instrucción. A todos los combatientes se les enseña un poco de táctica militar y tiro especialmente. En ese tiempo el Mando Zonal de Santiago y de la otra zona comienza a constituirse con organizaciones de carácter piramidal, disciplinadas y militares, digamos. Y esto se transforma en un conjunto de escuelas que se desarrollan en los meses de enero, febrero y marzo del año 86 a nivel nacional. Ellos serán la vanguardia de la sublevación nacional. Una gran sublevación que iba a copar los distintos centros neurálgicos de Chile. Chile es un país largo, ¿no?, con distintas ciudades más importantes como Santiago, Concepción. En la zona de la sexta región, tú prácticamente en lo que es 2 kilómetros, tú aíslas todo el país. Tú puedes cortar toda la energía sobre Santiago, cortas la vía férrea, cortas el transporte. Entonces, todo ese tipo de cosas estaban sobre la mesa al minuto de las evaluaciones. Jamás se le ocurrió a nadie esa torpeza que dicen hoy de crear una fuerza militar paralela que pudiera enfrentarse de tú a tú con la fuerza armada. Es una estupidez. O sea, no tiene sentido común. A lo que llegó el Frente Patriótico en la idea, porque nunca llegó a eso, a una idea de llegar a tener un poco más de 3.000 hombres para estas misiones de la sublevación, en la cual la misión principal estaba en las masas dirigidas por ese partido. Cuando apenas sale el sol tempranito en la mañana, se ve a lo lejos pasar la columna miliciana. Se ve a lo lejos pasar... El Rodriguista, la revista que edita el Frente Patriótico desde el año 84, incorpora instructivos de autodefensa. Ahora, la propaganda tampoco se reduce a eso, no es solamente la revista, teníamos los volantes, teníamos el trabajo de las cartillas de formación política, de formación militar, las escuelas de propaganda también, y además otras cosas que en propaganda eran muy importantes, como es por ejemplo el desarrollo de la radio clandestina. Y había que andar trasladando rodriguistas o material, y algunas veces incluso terminábamos haciendo logística completa. O sea, llevábamos un par de granadas y rodriguistas montados en un vehículo a las 8 de la tarde de un día que iba a haber protesta, pasando hacia una población combatida, que después cuando teníamos que salir entre barricada y balazo, ¿no? La Juventud Comunista asume un rol más ofensivo en las poblaciones, y las milicias rodriguistas pasan a la vanguardia en las protestas. No pensamos que el problema en Chile se resuelva con un enfrentamiento de dos ejércitos. Que la lucha en Chile tiene que ir acompañada de un accionar armado. Y en función de eso nos preparamos. O sea, nuestra perspectiva es lo que hemos definido como el alzamiento, la sublevación del pueblo. Este es el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez oficial. Esta es la versión final que escribí, cuando ya se la pasé al loro para hacer la grabación. Y ahí está con indicaciones, ves que hay una pila de rayas, entonces estos son estribillos y hay que cantarlo de tal manera. Aquí se repite arriba y aquí se repite abajo. Y está firmado por mí y está con fecha. Es divertido esto. Esto hay que archivarlo en algún lugar. Patricio Mans es el vocero del Frente en el exilio europeo. Es él quien compone y graba la primera versión del himno de los rodriguistas. El himno del Frente yo lo había escrito. Entonces andaba con él, digamos, en el bolsillo, y yo estaba grabando un disco de canciones no hímnicas. Y en una de estas yo le dije al loro, oye loro, fíjate que ando con el himno del Frente, grabémoslo, aprovechemos así un espacio de hueveo, compramos una cerveza y lo grabamos por hueveo. Y había un gallo que era un ingeniero de sonido del lugar. Entonces él dijo, vamos a hacer una cosa para que parezcamos el coro del ejército soviético.
Se puso una hilera de micrófonos de aquí hasta allá. Dije, allá, ustedes van a cantar aquí y después se van a mezclar así y van a venirse a los micrófonos de atrás. Y vamos a aparecer 500 y somos 7. A las milicias rodriguistas, únete, porque esta vez la patria va a vencer. Pero no es este himno el que se canta el 26 de mayo en las proximidades de Carrizal Bajo. 2 días antes, el Chompalhue retira el primer cargamento de armas desde un carguero cubano a 360 millas mar adentro. En la descarga lo demoraríamos unas 8 horas, porque estaban todos bien preparados y bien bueno el trago. Traían buenos grueros donde bajaban los paquetes. Lo primero que bajaron fue una .6 que me la entregaron personalmente a mí. Un negro me dijo, mire, esta compadre, cuídela que este peleó en Angola y se echaron unos cuantos hueones. Aquí se echaron unos cuantos hueones más que yo. La pequeña embarcación tarda más de 36 horas en llegar a la costa. En esa travesía, encuentra a la escuadra que regresa de conmemorar el 21 de mayo en Iquique. Empezamos a mirar, los palos de leve, los puros palos no seguía el barco. Se parecía a la Esmeralda. Como que lo iban siguiendo, ¿me entienden? Ay, huevo, no. Ya lo conocimos, era los Higgins. Ya, cabrón, le dije, todos los juguetes, los monos, cuánta hueá tenía. La mono, gelatina, toda la hueá se la matía a estos hueones. Cosa que si los matan, que tenemos que echarle un par de hueones nomás. Así no, gratis no lo vamos a ir. Así que los cabros jóvenes, los hueones corrían, ni cuánta hueá. Y de repente me con la ira para afuera. Así que ya no lo andan buscando a nosotros. En Caleta Corrales, la impaciencia perturba a quienes esperan el arribo de la embarcación. Se encendieron unas fogatas que para nosotros eran chiquititas y nos desesperamos y decidimos hacer otra fogata más grande, ¿viste? Entonces al final los compañeros después nos decían, estos están locos, se veía, porque del barco se veía desde lejos la tremenda fogata que estábamos armando. Nos sentíamos triunfantes. La gente nos pedía de una otra forma que nosotros teníamos que estar armados, porque ya no bastaba solamente con responder con las piedras. Cuando se estableció el contacto, me acuerdo que Pedro me dice, Rusito, ahora nos llenamos de gloria o nos llenamos de mierda, me dijo. Me quedó grabado eso hasta el día de hoy. Una locura. Y ahí se produce un momento muy lindo porque todos nos emocionamos. Era la primera vez que veíamos tanta ferretería junta, porque lo primero que se baja son los medios de defensa que traían los compañeros de la goleta. Y eran AK, M16, una M30, tremendo pedazo de fierro, ¿viste? Y bajaron con sus fierros todos muy orgullosos, ¿viste? Y se lo entregaron a Pedro. Y nosotros empezamos a pasar los fierros mano a mano. Y empezamos todos a cantar la Internacional. Era de noche. Lo alumbraban la fogata. Es como una secuencia de una película épica, esa, los desembarcos, todo, ¿viste? A fines de mayo, casi todas las armas están fuera de la zona. Pero la operación no pasa desapercibida para los lugareños. Se veían circular vehículos hacia el sector norte del pueblo. Entonces muchas veces la gente preguntaba, bueno, ¿de dónde son estos vehículos y por qué tanto tránsito hacia el sector norte? Entonces... Pienso que les pagaban muy bien, pienso yo, porque como ellos eran buenos, ya después de eso empezaron a carretear un poco, como se dice acá en la zona. Y ahí iban a Caldera, a la Remolienda por ahí, y ahí entraron a hacer regalos. Anillos, cadenas de oro. Entonces por ahí se fue como cambiando, que ya no eran compradores de güiro, sino que era otra cosa. Ellos pagaban 5 lucas aquí, pues. ¿Y cómo podían vender un güiro si pagaban 5.000 pesos la tonelada en Vallenar? ¿Ah? La fábrica, más no se pagaba. Ellos pagaban aquí 5.000 pesos, ¿qué ganancia puede tener? Y de ahí empezamos a sospechar. Algunos plantean que esta jornada de protesta es un ensayo de la sublevación nacional. Todo es planificado. En cada zona tú ibas constituyendo lo que se llamaba los estados mayores. Lo constituías en alguna casa de seguridad
y tenías que estar en permanente comunicación con el mando central y a nivel nacional estaba todo eso armado y coordinado de esa manera. El nivel de conciencia se ha logrado, el nivel de organización se había logrado, faltaba un nivel de armamento superior. Con ese nivel de armamento, que era el que se iba a proporcionar, se pensaba sostener la protesta, que el nivel de acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez también fuera de un nivel superior, hasta obligar, digamos, hasta llevar al fin de la dictadura. Iba a haber un levantamiento, supuestamente, que también iba a involucrar no solamente a las poblaciones, sino que también a los sectores productivos, ¿no? Iba a involucrar, por ejemplo, a toda la parte energética también, dejar sin energía también a la región. 4 bombas volaron 2 torres de alta tensión en el sector de Rodelillo, dejando sin luz al puerto Viña del Mar y localidades vecinas. En las poblaciones, unidades del frente tienen por misión impedir el ingreso de las fuerzas represivas. En las zonas periféricas, grupos de manifestantes no permitían el paso de los vehículos, empleando para ello barricadas que eran construidas con piedras, árboles y otros elementos. Entre tanto, grupos violentistas atacaron con piedras tanto los vehículos particulares como los del personal policial. Pegar un rafagazo en una comisaría, colocar una bomba cerca de una comisaría, era acercarse a todos los lugares donde sabíamos que esos policías iban a salir a reprimir, iban a salir a matar a esa manifestación, a la gente que estaba en la calle. Entonces era también como prevenir las fuerzas represivas, diciendo, no, cuidado, también hay gente que está dispuesta a hacer frente a esa represión de otra manera. El atentado ocurrió anoche a las 21:30 horas en Avenida. Cuando atacamos el furgón policial, yo me quedé en una esquina porque había un Paco, yo creo que un policía quedó herido y otro que salió, digamos. Que salió a disparar, digamos. Entonces yo me quedé ahí, hicimos intercambiamos algunos balazos, él me tiró, yo le disparé, papá. En un momento determinado, desde dentro de la población empezaron a disparar. Eran ametralladoras cortas, de UCI. Era gente que también que eran, yo creo que ellos eran del Mapo Lautaro, que salieron también. Se metieron en la cosa, digamos. Todas las fuerzas, digamos, políticas sacaron sus armas también. Y se dio como una simbiosis ahí para proteger lo que era la población, la victoria, digamos. El día 2 de julio estalla la indignación. Una patrulla del ejército quema vivos a 2 jóvenes. Rodrigo Rojas de Negri pierde la vida y la estudiante Carmen Gloria Quintana queda con graves secuelas. El tenor del movimiento social ya había adquirido otro carácter. Y ya de una acción de autodefensa ya se había pasado a categorías de ofensiva. Durante el transcurso del día de hoy han ocurrido en la ciudad de Santiago diversos hechos de violencia organizados por la autodenominada Asamblea de la Civilidad, entidad de hecho controlada por sectores marxistas. Para el paro del 2 y 3 de julio quedó la zorra, es decir, ahí la gente agarró papa, hueón, y se fue más allá hasta del Partido Comunista y del Frente Patriótico y de todos los hueones. Ya la gente no quería más, es decir, la gente ya estaba vuelta loca. Ya la gente quería que se acabara la dictadura y de un día para otro. El estallido social es el más fuerte en dictadura. Las armas desembarcadas en Carrizal están disponibles, pero no son distribuidas. ¿Sabe cuál fue el reclamo? A él nos entregaron las armas. Había una cantidad, claro. A los baratines nos querían entregar porque la cosa no se descontrolaba en las manos de ellos. Querían, no sé. Yo creo que ahí es cuando debió haberse tomado algunas otras decisiones. Yo he sentido muchas veces que en realidad se tuvo temor. O sea, ya en ese tiempo habían medios disponibles y esos medios no salieron, no se dieron. Nadie tenía la llave de las armas. Yo creo que las armas, hasta el momento que fueron descubiertas, estaban en manos de quienes las ingresaron. No estaban en manos ni regionales ni de partido, porque eso, imagínense, no era llegar y entregarle armas a cualquiera. Y por eso le digo que era una cuestión de carácter más estratégico. La infelicidad y la tristeza es que no tuvimos las condiciones ni la capacidad de haber
dado ese pasito a más, porque ya habría sido un gran logro que la situación no se fuese desbordado la legalidad, un gran logro, ¿hasta dónde se llegaba? ¿Cuánta gente tú crees que no soñó con eso? Y que apostó a eso. De la avenida de casa, que ayuda ahí en las protestas, puta, aquí hay agua, llega el agua a los compañeros ahí, jugándosela por eso, por todo el pueblo pobre ese. 7 personas son asesinadas por agentes del Estado. La explosión social causa preocupación en el ala moderada de la oposición a Pinochet. Por su carácter, por su violencia, por su estado y por sus repercusiones. Eso fue demasiado para los norteamericanos, demasiado para sectores de derecha, demasiado para la derecha de esos sectores, demasiado. La democracia cristiana y los socialistas renovados abandonan las protestas de julio. Les preocupa la irrupción ciudadana liderada por la izquierda. Entonces ahí se llegó una disputa de hegemonía que finalmente fue en la cual finalmente triunfaron estas fuerzas proclives a la negociación con la dictadura. Y esto también comenzó a afectar a la dirección del Partido Comunista, en el sentido de hasta dónde llevar la movilización popular. Imagínate esos viejos, por decirlo así, burócratas, viejos medio acomodados, que ellos se veían como vieron anterior para tener nuevamente el fuero ministros, políticos, con todos los privilegios de la democracia burguesa. Imagínate una insurrección. Ellos le tenían más miedo a eso, yo creo, que a la dictadura. El pueblo es controlado, hay poder popular, la milicia y todo. ¿Qué hacen esos viejos? ¿Iban a dirigir qué? Si no saben nada de eso. Usted no puede hacer antes una sublevación del momento en que estén en las condiciones para hacerla. Y si bien es cierto, se podía prever que en el 86 iban a haber una mejor situación política y el punto de vista social, pero eso no era definitorio de que ahí tenía que hacerse. Y tenían que darse todos los factores, y hubo factores que no se dieron, sencillamente. Que no se dieron. El 13 de julio, el vocero público del PC revela al Mercurio la existencia del Comité Político Privado. Al día siguiente llega a Chile el secretario adjunto para América Latina del gobierno de Estados Unidos y advierte que su país no apoyará a quienes pacten con los comunistas en la oposición a Pinochet. Entonces, la democracia cristiana corta todo diálogo con ese partido. Ya está más que demostrado el involucramiento de Estados Unidos en el golpe. Los dineros, el apoyo, todo eso está denunciado. Pero está poco conocido el apoyo, las reuniones, la plata, el dinero, ¿verdad? El apoyo, las reuniones con la oposición democrática, entre comillas, de Estados Unidos y sus distintos agentes para buscar una solución negociada. De apoyo a la esencia del proyecto neoliberal de la dictadura. Cuando las fuerzas de derecha se dan cuenta de esta situación de masividad de las protestas y de éxito de las protestas y de liberación de territorio y de neutralización del ejército, de las fuerzas represivas y neutralización desde el punto de vista incluso militar, la dictadura dice: aquí hay que cambiar de estrategia. Yo soy el rector del Ejército de Chile, deserté hace 6 días atrás. Mi nombre es Manuel Vladimir Olivares Morales. Tengo 21 años de edad. Ingresé al ejército el 27 de septiembre de 1984. Antes que nada, soy el instructor del Ejército de Chile. Deserté hace 4 días. Mi nombre es Soldado Conflicto Miguel Ángel Meléndez Báez. La causa por la cual yo deserté se debe a las ideas que trataban de meternos a nosotros adentro, que eran ideas de los que protestaban afuera, eran enemigos. La oposición armada a Pinochet tiene claro que es imposible una derrota militar. Apuestan al quiebre de las Fuerzas Armadas, que los conscriptos y suboficiales se pongan de su lado. La misión mía de francotirador es eliminar, dar de baja a sujetos importantes o cabecillas de turno. No voy a esperar a que ordenaran disparar, porque se supone que un tirador escogido, donde pone el ojo, pone la bala.
no quería ir para ese fusil, menos contra personas civiles o gente de Chile. Funcionarios activos del ejército también colaboran con el frente. Yo llevo 18 años en la institución. Quiero una institución. Lo más importante, lo que tiene un militar es el honor militar. Y el general Pinochet, al hacernos participar en represión a nuestro propio pueblo, nos ha quitado ese honor. Imágenes acalladas por la prensa de la época que dan cuenta de fisuras al interior de las Fuerzas Armadas. Cada integrante del ejército tiene que decidir. Se acerca una gran disyuntiva. O sigue reprimiendo al pueblo, o sigue disparando al pueblo, o se pasa a las filas del pueblo con su arma para combatir a este lado de la trinchera. El 26 de julio es el segundo desembarco de armas. Pese a que el plan original contempla realizarlo en otro punto, nuevamente es en la costa de Carrizal Bajo. Evidentemente la práctica demostró de que no fue una decisión muy acertada haber hecho 2 desembarcos en forma tan cercana en el tiempo, ¿viste? Y los barretines que debían haber quedado desocupados del primer desembarco todavía mantenían armamento, por lo tanto no estaban en condiciones de recibir parte del segundo desembarco. Todo tipo de teorías intentan explicar cómo la dictadura descubre la operación. La respuesta la tienen los lugareños. La Magali Salinas fue la que alertó a ellos. La sospecha la tenía ella. Entonces pues ella fue la que lo sapió. Y creo que estuvo muy asustado, si que la querían dar vuelta después. Se querían matar. Pues. Sí, pues los Pinochet la tuvo que tener muy fondeada, después tuvo que arrancarse. La alcaldesa de Mar de Carrizal Bajo comenta su sospecha con la esposa del intendente. Un vehículo con agentes de civil llega a la zona el 6 de agosto. Nosotros estábamos aquí sentados, esperando que llegara el camión, ya recogiendo lo último que queda. Y dice que a ellos les llamó la atención que habían aproximadamente 30 jarros secándose al sol. Entonces, ¿por qué tienen 30 jarros? Esa es la pregunta que se hicieron. Encuentran además partes de un cargador de un fusil M16. Creen estar ante una escuela de guerrilla. Primero me dan, lo siento por atrás, no van a patar los huevos, que me deja bastante mal traer. Caigo al piso, en el piso me siguen dando patadas. Posteriormente me dicen que me ponga de rodillas, me pongo de rodillas, me hacen caminar de rodillas hasta la playa, con Sancho montándome a la cabeza. Y el otro, como le decía, ahógalo. Y el otro le decía, no, pégale un tiro en la cabeza y tíralo al mar, bueno, pégale un tiro y lo tiras al mar. Y claro, yo sentía la pistola en la cabeza y siento el martilleo que como que monta el gatillo y ¡chac! Y me dice, ¿cuánto asustaste? Y me empiezan a subir al jeep. Y cuando voy subiendo al jeep me doy un cabezazo, yo exclamo cojones. Se dan cuenta que tengo un vínculo con Cuba y piensan que soy cubano. De los 5 que hay en la zona, 3 son detenidos y trasladados a Vallenar. 2 CNI permanecen en la caleta y capturan a los otros 2 que llegan al lugar sin saber lo ocurrido. Cuando nos iban sacando para afuera, venía entrando el jeep azul, que era de la empresa de apoyo que estaba del otro lado de la herradura, y atrás venía el camión. Y yo hacía en el comentario, mira, ahí va la gente de ustedes. Ahí van los demás. Esos vehículos van a retirar las armas ocultas en la quebrada al ingreso del camino. Sergio Bushman baja a pie hasta Caleta Corrales y se encuentra cara a cara a la CNI. Dice que Bushman, cuando vio que estaba la CNI, de inmediato se dio vuelta y se manda a correr, puerta quebradita para allá. Y Bushman sube, llega allá le avisa a los muchachos que están ahí, van al barretín, sacan M16, los arman, los preparan y bajan y llegan aquí barriendo por todos lados. Los chanchos salieron corriendo, me decían, no sabíamos cuántos eran, pero lo único que vimos que corrieron para los cerros.
2 detenidos escapan. Bushman y su grupo huyen en distintas direcciones, unos en el camión y los otros en el jeep, enfrentándose con una patrulla de carabineros. Y ahí, justo ya en la tarde, oración, ya cuando se sintió la balacera ahí en la que era el plomo, que se llama. Y que eran ellos que venían del otro lado. Venían bajando y se encontraron le encerraron ahí. Y ahí se cruzó la balacera. Estábamos dentro de nuestras carpas durmiendo y alguien llega gritando, qué hora cagada, hay que salir, qué sé yo. Nos enfrentamos y no sé si me echa un Paco, decía, pero nos enfrentamos y hay que salir. Cabros, hay que salir. Agarren lo que tengan en la mano. 9 personas escapan en uno de los Zodiacs utilizados en el desembarco. Entonces, apenas internándonos empieza la vaguada y nos damos cuenta nosotros mismos que eso nos va sirviendo de camuflaje, nos vamos perdiendo. Sentíamos que el motor, por ejemplo, iba a ser cuestión de sospecha, que iban a sentir que nos estábamos yendo por el mar. Entonces tratamos lo menos posible, incluso el motor muy lentito, así, con muy bajo sonido, y ahí ya nos desaparecimos, nos fuimos mar adentro. Navegan hasta Huasco, donde descienden 4 personas. Los otros 5 siguen navegando más al sur. Nos encontramos con unos pescadores y nos comentan esto de Carrizal. Parece que encontraron tráfico de algo, no tenían claro de qué, pero que había llegado mucha fuerza policial y que buscaban gente. Yo creo que en el fondo ellos se dieron cuenta quiénes éramos nosotros. Y nos regalan como las pocas provisiones que les quedaban. Luego de este encuentro, el grupo desembarca, oculta el bote y se interna en el desierto. En el día nos dábamos cuenta que pasaban avionetas, pasaban helicópteros y nosotros camuflados, enterrados. Caminábamos de noche y avanzábamos poco porque todo era racionado, o sea, tenías que entrar casi a una política de guerra. En quebradas encontramos un poquito de agua, esa agua que el rocío de la noche, del frío del desierto, y de ahí vamos tomando de las piedras. Y así pasamos días. ¿Cuántos más o menos? No sé, pero fueron muchos días, 20, no sé cuántos días fueron. Es la única mujer que participa a fondo en la internación de armas por Carrizal Bajo. Estudiante universitaria y militante comunista. Aún recuerda las palabras de quien lidera el grupo durante la travesía por el desierto. El líder Ignato me dijo: tú, negra, toda la vida te has reído, estás siempre a disposición, has hecho todas las tareas que tuviste que hacer. Y yo creo que nunca más vas a poder reír como reías hasta ahora. Y a lo mejor vas a tener que cambiar, a lo mejor tu cara, tu rostro. Y me dice: nosotros nunca más vamos a volver a ser los mismos. Si esto no hubiese caído, quizás hubiésemos podido vivir en un Chile distinto. Y la verdad que en todo este proceso, en este trayecto, a ti lo único que se te ocurría pensar es: ¿cómo están nuestros compañeros? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Por qué no teníamos armas en ese momento acá? ¿Por qué no nos pudimos defender? ¿Por qué no nos lo pudimos ir a quitar? Y siempre pensando en que si a nosotros nos pasaba algo, ojalá que no nos pillaran. Y si nos podíamos eliminar, lo íbamos a hacer. Tras una caminata de casi 200 kilómetros, logran evadir el cerco militar que bloquea la zona y se ocultan en las cercanías de Ovalle. Luego, salen de Chile en forma clandestina. El impacto mediático y político del hallazgo en Carrizal sacude al país y tiene repercusiones internacionales. El pueblo de los Estados Unidos se une al pueblo de Chile en apoyar una transición pacífica y hacia la democracia y en rechazar cualquier recurso al terrorismo. ¿Por qué los milicos ponen eso, weón,
el regimiento uno por uno así, y la televisión no se terminaba nunca los fusiles. ¿Cuántos eran? 3.500 fusiles. Y los ponían separaditos, uno al lado, para producir. ¿Para qué quieren armas estos hueones? Para matar a los chilenos, pues. Esa era la idea. Y puta que es difícil a un chileno hacerle entender de que eso obedecía a una estrategia del punto de vista militar, weón, y de demostración de fuerza. No te escuchan, panapo. No puede entenderla, pues, weón. No, los comunistas tienen un fusil para matar al weón que está al frente, que no es comunista. Se acabó el análisis. Presidente, esto es la guerra que usted ha denunciado en tantas oportunidades y está Esto es sosteniendo. lo que hablo tantas veces. La guerra que estamos desarrollando, que no hay fuego, pero hay acciones. Y los políticos siguen hablando. Presidente, muchas víctimas inocentes seguramente iban a caer con todo esto. Muchas, ¿se cuenta usted? Aquí hay una tonelada. ¿Cuánto hay aquí? 1.300 kilos. 1.300 kilos. 1.300 kilos de TNT. Es decir, con esto vuela medio Santiago. Pero la caída de Carrizal no solo tiene impacto político, impide el tercer plan que el Frente había iniciado para matar a Pinochet. Se bajó 3,70 metros de profundidad y ahí se construyó como una gran oficina, como el apuntalamiento de una mina. Se cavó hacia el centro de la calle un túnel y en el centro, justo debajo de la calle, se volvió a hacer una pequeña oficinita donde se pudiera meter gente para algo que al final no se construyó, que eran los ramales de esto. Y la idea era en esos ramales colocar de forma diagonal 7 cargas atracadas hacia el techo. Se hizo el cálculo, todo, y ocurrió Carrizal. Estaba el explosivo que se iba a emplear en eso también. Ahí cayó todo. Entonces, el único jefe que supervisaba esto, el único, que era Rodrigo, comandante José Miguel, nos felicitó. Pucha, han hecho un buen trabajo, está bien, pero no se puede. No se puede continuar esto. Ahora nosotros llevamos viviendo un tiempo ahí ya. Y yo compraba la leña en un sitio. Y entonces le dije, yo creo que aquí podemos emboscarlo. Ya volvemos.